Buen día, alumnos. Continuando con las clases de dispositivos mecánicos, en esta etapa, con la unidad de hidráulica, vamos a ver lo que es filtros hidráulicos. Como personal de mantenimiento, la atención a los filtros en un sistema hidráulico es muy importante. No solo un sistema hidráulico, también cualquier tipo de sistema que prestemos atención a los cambios de los filtros es muy importante como personal de mantenimiento. Recuerden lo que vimos un poco en prácticas profesionalizantes, que armamos un plan de mantenimiento donde dejamos detallado la periodicidad del cambio de filtro o de mantenimiento que le tenemos que hacer a nuestros equipos. En el caso del sistema hidráulico es muy importante mantener el aceite hidráulico limpio. Las partículas que digamos se desprenden de los actuadores y de las válvulas son micropartículas, micropartículas metálicas, pedazos de O-rings, digamos asientos. Los cilindros y las válvulas trabajan con sus vástagos, las correderas. Eso va produciendo algún tipo de desgaste. También tener en cuenta que hay temperatura dando vueltas, o sea que hay un calentamiento de las piezas y un enfriamiento. Ese trabajo que realizan va produciendo el desgaste y esas partículas van siendo arrastradas por el fluido hidráulico. El fluido hidráulico debe permanecer lo más limpio posible porque si no transmite o arrastra todas esas partículas a los asientos de las válvulas y eso puede ser algo muy perjudicial porque va a limitar el trabajo de las válvulas que es, digamos, son elementos muy importantes. Inclusive podemos llegar a dañar el sistema hidráulico por algún taponamiento que se produzca en el sistema. Por eso hay que prestar mucha atención a los filtros, el cambio de los filtros periódicamente. Así como tenemos que cambiar filtro en un vehículo cada tantos kilómetros, lo mismo sucede con los filtros hidráulicos. Tengan en cuenta que es responsabilidad del personal de mantenimiento mantener el sistema en condición. Bueno, acá en la figura están viendo una serie variada de filtros. Vamos a analizar algunos para ver cómo funciona. Bueno, los filtros, como dijimos, las funciones de los filtros es mantener el aceite hidráulico limpio, eliminando el contaminante que pueda dañar las piezas de los componentes. A medida que el aceite pasa por el elemento del filtro, los contaminantes quedan atrapados y el aceite continúa en el sistema. Hay dos tipos de filtros, digamos, los más importantes en general en su clasificación son los filtros de superficie y los de profundidad. ¿A qué nos referimos con superficie y profundidad? Es al tipo de malla que vamos a utilizar para filtrar determinado tipo de partículas. En el sistema vamos a tener partículas, micropartículas que son digamos, de distintos tamaños o partículas de determinado volumen, que pueden ser grandes, ¿no es cierto? Si nosotros deseamos atrapar partículas grandes, vamos a utilizar un filtro de superficie. Si deseamos atrapar todo tipo de partículas, vamos a utilizar un filtro de malla. Acá vamos a ver la diferencia. Acá tenemos un filtro, lo que denominamos recién de superficie, orientado a atrapar las partículas sobre la superficie. Fíjense
este sería, digamos, la abertura por donde pasaría el aceite, y estas serían las partículas. Partículas de grande volumen no pasarían porque quedarían atrapadas por el filtro. Digámoslo de esta forma, tienen una sola posibilidad de pasar, una sola posibilidad de pasar aceite hidráulico a través de esta membrana con un orificio calibrado que es siempre el mismo. En cambio, en el de profundidad tenemos una serie de mallas de distintos tamaños que van atrapando las partículas de distintos tamaños. Este filtro va a atrapar todas las partículas, es más caro y a su vez tiene alta capacidad de ensuciamiento, es decir que al atrapar mayor volumen de partículas vamos a tener que cambiarlo con mayor periodicidad. Tiene todas sus ventajas y desventajas. Digamos, el de superficie atrapará las partículas más grandes, pero va a dejar pasar las más pequeñas. Podemos llegar a tener algún taponamiento, acumulación de algún lodo en alguna válvula de retención, y esto me puede causar un problema en el sistema hidráulico. En cambio, el de malla posiblemente no me deje pasar ninguna partícula, pero lo voy a tener que cambiar periódicamente porque digamos, me va a generar un problema en el sistema hidráulico al saturarse el filtro. Ya vamos a ver más adelante que los filtros también tienen válvulas. Cuando ya el filtro no deja pasar más partículas, actúa una válvula que me deja pasar el fluido hidráulico directamente al sistema. Eso puede ser perjudicial. Es decir, si dejamos que no actúe el filtro porque está muy sucio, vamos a terminar dañando igualmente el sistema. Ya lo veremos más adelante. Bueno, acá tenemos dos gráficos, un filtro de superficie, figura 1, y el filtro de malla. El filtro de superficie, como dijimos, los agujeros por donde pasa el aceite son homogéneos, es para atrapar partículas grandes. Y el de malla atrapa todo tipo de partículas, pero se ensucia más rápido. Bueno, en la clasificación de los filtros tenemos filtro de tubo, filtro royal, filtro de malla. Vamos a ver acá un tipo de filtro. Bueno, el funcionamiento del filtro es el siguiente. Esta es la carcasa, esto de color negro es el filtro en sí, digamos la carcasa del filtro. Adentro tenemos el filtro, el elemento filtrante, ¿no? Por fuera tenemos el vaso del filtro, por dentro tenemos el elemento filtrante. El filtro se retira y se vuelve a colocar para cambiarlo. Es toda una sola pieza en general, o pueden ser varias piezas. El aceite hidráulico tiene su entrada al vaso y el aceite pasa por el elemento filtrante y vuelve a ingresar al sistema. Digamos, como está a alta presión o tiene que circular, digamos, obligatoriamente, sí o sí tiene que pasar por el elemento filtrante y van arrastrándose las partículas al elemento filtrante, quedando atrapadas en el mismo. Bueno, acá tenemos un gráfico de un filtro. Es todo un solo cuerpo donde tenemos directamente el vaso y el elemento filtrante todo junto.
este filtro, digamos, se retira y se cambia. Y pueden observar acá la entrada del aceite al filtro por uno de los agujeros, pasa por el elemento filtrante y del elemento filtrante ingresa al centro, produciéndose la salida por este agujero. Podemos visualizar, tenemos una junta, ¿no? Este filtro se desenrolla, se retira, tiene una rosca, hay que girarlo, retirarlo, tiene una junta, y acá abajo van a ver una válvula bypass. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esa válvula bypass. Bueno, ubicación del filtro. En este caso vamos a ver en qué partes tenemos que ubicar los filtros. De acuerdo al diseño que tenga el sistema hidráulico, va a ser cómo vamos a ubicar los filtros hidráulicos. Tenemos que tener claro de que uno o dos filtros el sistema tiene que tener. O sea que ustedes como personal de mantenimiento los tienen que poder identificar en el sistema, ¿no? Eso tiene que estar claro. Tienen la responsabilidad de efectuar los cambios de los filtros periódicamente. Bueno, acá tenemos un sistema hidráulico, un diagrama, donde tenemos el tanque, una válvula de control, un actuador que es un cilindro hidráulico y la bomba, ¿no? Vemos que del tanque pasa el fluido hidráulico, ingresa a la válvula de control, al actuador, cilindro hidráulico, de ahí retorna al tanque. Ese era el circuito básico. Acá en el centro tenemos una válvula de derivación por sobrepresión de emergencia. Y esto es un drenaje que, bueno, en el gráfico este le agregaron. Lo que ven acá con números, esta figura de rombo, serían los distintos filtros que podríamos llegar a ubicar en el sistema. Al ingreso de la bomba podemos estar colocando un filtro, justamente para que la bomba trabaje sin partículas que la puedan llegar a dañar. Eso sería importante, más que todo en las bombas a pistón, bombas a paleta, que tienen muchas piezas mecánicas y bueno, que estén en contacto con partículas nocivas pueden llegar a generar una rotura. Que se rompa una bomba a pistón axial es un costo muy grande, así que hay que evitar que, digamos, se produzca un daño siempre en la bomba, ¿no? Que se rompan las mangueras es algo habitual, digamos, con el uso las mangueras se terminan rompiendo, pero que se rompa la bomba es un problema grande, ¿no? Eso quiere decir que la bomba ha estado trabajando mal, que la bomba ha estado trabajando con fluido hidráulico en malas condiciones. Seguramente hemos cambiado alguna manguera, hemos diseñado algún tipo de, o le hemos agregado elementos al sistema que están fuera del, digamos, del diseño original, o lo hemos hecho trabajar en condiciones que no correspondían. Bueno, a la salida de la bomba ingresa a los actuadores. Acá tenemos la válvula de control. Aquí importante siempre tener un filtro, justamente para no arrastrar las partículas a los
la válvula de control, que me va a terminar generando algún problema en la corredera de la válvula, y eso es, digamos, perjudicial. A la salida de los actuadores podemos llegar a colocar otros filtros justamente para que en el tanque no se acumulen partículas. Y acá vemos otro filtro, el número 3, que en realidad es una derivación, es un drenaje de la caja de la bomba, ¿ah? Que bueno, en este gráfico lo han agregado. Bueno, como les dije recién, volviendo al gráfico anterior, acá tenemos una válvula bypass. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el filtro no lo hemos cambiado y se tapa y no deja pasar el fluido hidráulico, actúa una válvula bypass que directamente deja pasar el fluido hidráulico como esté al sistema. Esto no es deseable, justamente por una ausencia de mantenimiento que termina sucediendo esto. Como dijimos recién, el fluido hidráulico ingresa por la entrada al filtro. Este es el elemento filtrante que está en color gris, y de ahí retorna al sistema. Bueno, cuando el filtro ya no deja pasar más aceite porque está taponado de partículas, el aceite directamente empuja esta válvula de retención y fluye el aceite directamente al circuito. ¿Qué es lo que va a suceder? El aceite ya con partículas va a ingresar al sistema, y acá vamos a tener un problema, porque las partículas van a empezar a dañar todas las partes de la máquina. Nos vamos a dar cuenta porque seguramente algún tipo de rotura vamos a tener, o va a empezar a funcionar mal el sistema. Las válvulas no funcionarán adecuadamente, la bomba no tendrá la presión adecuada, bueno, algún problema vamos a tener. Por eso es importante cambiar el filtro. Bueno, acá vamos a ver algunas cuestiones de mantenimiento. ¿Cómo fallan los filtros? Los filtros se taponan, los filtros se deforman y estropean, los filtros no asientan bien. ¿Por qué fallan los filtros? No se presta atención al intervalo de servicio del filtro. Esto es problema de mantenimiento. Ojo. Daños externos, instalación incorrecta, también problema de mantenimiento. Contaminantes raros, puede ser que el aceite hidráulico no sea del adecuado, o que el aceite ya esté trabajando con una viscosidad no adecuada. Recuerda que el aceite, cuando se calienta mucho, empieza a perder viscosidad, y eso genera que las piezas al variar la viscosidad, no logramos estanqueidad en las juntas y empezamos a tener filtraciones por las válvulas, por los actuadores. Indicación de fallas: el aceite sucio, desgaste acelerado en los componentes de las válvulas, bombas con ruido. Ya cuando la bomba tiene ruido puede ser un problema por la falta de cambio del filtro. Alarma de la válvula de derivación, es decir, cuando ya la válvula de derivación empieza a hacer circular directamente el aceite hidráulico, estamos con un problema. Bueno, cuando hacemos acá hay algunas recomendaciones para mantenimiento. El tema del mantenimiento periódico, el cambio de los filtros es importante. Utilizar los filtros adecuados. Este es un manual de Caterpillar, por eso figura Caterpillar, pero en realidad las recomendaciones son para todas las marcas. Y drenar el aceite contaminado
reemplazarlo con aceite y filtros limpios. Esto es importante para el mantenimiento. Drenen todo el aceite cuando vean que el aceite ya no está en condiciones. Un poco de aceite drenado y colocando limpio es un problema, les va a aliviar muchos problemas a futuro. No es lo mismo tener un equipo parado por una bomba a pistón axial que viene importada de Europa, que tienen que esperar que venga el repuesto, y el equipo parado, tener el equipo parado 1 o 2 semanas es algo grave para mantenimiento. ¿eh? Eso ténganlo en cuenta, puede generarles problemas a ustedes a futuro. A continuación vamos a avanzar con lo que es enfriadores hidráulicos. Como estuvimos comentando desde el inicio, en los sistemas hidráulicos el aceite, al ser sometido a alta presión, se calienta y al estar circulando por todo el sistema va, digámoslo, propagando esa temperatura en todo el sistema, que en cierta forma no es deseable que eleve a ciertos niveles, porque si se calienta demasiado el aceite hidráulico, recuerden que cambia sus características de viscosidad, se empiezan a dañar las cadenas de carbono del aceite y pierde sus propiedades, que digamos es deseable que el aceite no solo transmita la presión, sino que tenga estanqueidad en el sistema, logre estanqueidad en las piezas del sistema para que no transpiren o no se empiece a filtrar aceite hidráulico por las distintas partes del sistema, ¿no? De las válvulas, de los actuadores. Por lo que es conveniente enfriar el aceite hidráulico. En los sistemas más grandes de hidráulicos es conveniente enfriarlo para evitar que llegue a temperaturas no deseables. Para eso tenemos dos tipos de enfriadores: los enfriadores en base de agua y los enfriadores con ventilación forzada, que son los tipos digamos más comunes. Acá en la figura podemos ver un enfriador de aire a aceite. Por dentro, un enfriador de aire a aceite es en realidad una especie de radiador, como el radiador de cualquier vehículo, donde en vez de circular aire, circula aceite por dentro de las cañerías. El aceite se propaga por dentro de las cañerías y un ventilador hace circular aire en el sistema, disipando la temperatura al ambiente. Acá en el gráfico podemos ver el ingreso de aceite hidráulico por arriba, la salida por abajo. El aceite circula por dentro, que no se ve en las cañerías, pero vemos una serie de rejillas que van a disipar la temperatura. Del otro lado tenemos un ventilador que fuerza el aire a circular por la rejilla y disipar el calor. Otro tipo de enfriador que es muy común es el de agua a aceite. Vemos acá en el gráfico tenemos dos tubos y otros dos tubos en el costado. El aceite hidráulico ingresa a un serpentín o a una serie de tubos que lo hacen circular por dentro al aceite, y
Por otro lado tenemos dos agujeros acá por donde ingresa agua a baja temperatura o una temperatura adecuada para que logre disipar el calor. El agua se empieza a circular por dentro alrededor de los tubos y es retirada eh, eh, disipando el calor. Acá podemos ver como el aceite hidráulico de un extremo a otro. Acá tenemos una serie de tubos que se visualizan por dentro. Esto permite la circulación del aceite y por otro lado tenemos el ingreso de agua por estos agujeros. El agua ingresa, está en contacto con la cañería, estos tubos, pequeños tubos por donde circula el aceite hidráulico, está en contacto con la temperatura y el agua es retirada por el otro extremo disipando el calor. Digamos, estos son los enfriadores más comunes en la industria y también tienen su mantenimiento. Es importante que especialmente este tipo de enfriador a agua esté en condiciones, porque pueden llegar a generar taponamientos internos, obstrucciones externas, fatiga de los tubos, puede llegar a generarse algún problema en los tubos internos, alguna rotura y que producir algún tipo de filtración. Las fallas más comunes de los enfriadores son por el mantenimiento inadecuado, algún daño externo, algún golpe, especialmente estos enfriadores a aire. Y las fallas se van a notar cuando tengamos problemas con el aceite hidráulico, cuando levante temperatura y empecemos a tener fugas de aceite.